imagen, ¿no? Que estoy aquí apuntando, ¿no? ¿Qué ven en esta primera imagen? ¿Qué es lo que les permite deducir esta primera imagen? ¿Quién me podría decir? Recuerden en todo momento que estamos buscando definir qué es un consumidor, ¿no? Entonces, si esta fuera una característica de este, ¿qué sería? ¿Quién me podría decir qué entienden por esta primera imagen? Ordenar los bloques, ordenar preferencias. Ok, ordenar, sí, un tema de orden, ¿no? Porque vemos unas figuras que están clasificadas de cierta manera, sí, muy bien. Por ahí han mencionado la palabra preferencias. ¿Alguien más? ¿Tiene algún otro comentario de qué entendería por esta primera imagen? Mm, ¿A alguien se le ocurre algo más? ¿Qué creen que signifique? ¿Qué observan? ¿Qué está sucediendo en esta primera imagen? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué es? ¿Alguien más? Sería profesor que mantiene el orden, también de acuerdo a sus gustos y preferencias. Ok, sí, bien, ¿no? Estamos hablando de un factor de orden, ¿no? Y cuando hablamos de un orden, cuando vemos estas piezas acá que están ensambladas de cierta manera, ¿no? No es cualquier tipo de ordenamiento, ¿no? Parece que hay cierta lógica detrás, ¿no? Cierto sentido para componer esta figura, ¿no? Y cuando nosotros hemos mencionado en clases hacia atrás el tema del orden, ¿no? Cierta lógica, ¿qué palabra específica hemos usado para eso? Racionalidad. Coherencia. Ya, bueno, coherencia, lógica, cierto sentido. Hay otra palabra específica que las reúne todas que hemos usado en las clases anteriores, que tiene que ver con los supuestos del curso. ¿Cuál era? ¿Se acuerdan? Racionalidad. Racionalidad, ¿no? Específicamente. Entonces, vamos a tomar a esa palabra para definirla como una de las características de nuestro consumidor, ¿no? Nuestro agente de mercado. Vamos a decir que es un individuo racional, ¿no? El concepto de la racionalidad. Y de momento, por racionalidad, estamos especificando que, claro, existe cierta lógica, tiene la capacidad de orden, ¿no? Hay cierto sentido detrás. Un individuo racional. Perfecto, primera característica. Ahora, en esta segunda imagen, ¿quién me podría comentar qué está sucediendo en esta segunda imagen? ¿Qué podríamos sacar de esta imagen para darle esa característica a nuestro agente, al consumidor? ¿Quién me podría decir? ¿Sí? Sería ¿Están la levantando la mano? Sí, dime. Adelante. Lo que estaba comentando, creo que era Romina. sí, la Sí. subjetividad del bien para mí puede ser un bien de prioridad y de otros, para otros no. De acuerdo, sí. Estamos hablando del término subjetivo, ¿no? ¿Alguien tiene también otro comentario más? Que nos explique lo que está pasando en esta imagen y por qué. Sería Profesor, también, A ver, José Antonio creo que habló activo primero. sí, profesor, también sería dependiendo, ¿no? Cómo la persona ve las cosas, ¿no? Y también de acuerdo a eso elige, ya sea por el precio, la cantidad o la oferta, ¿no? que ofrece. O tiene varias opciones para elegir, como vemos ahí en la imagen, que es una confusión entre el 9 y el 6. Efectivamente, ¿no? Vemos un individuo, dos individuos, ¿no? Que están enfrente, bueno, aquí vemos de un número, cada uno está parado en cierto ángulo, cierto lado, ¿no? Cada uno tiene una perspectiva. ¿Alguno está más en lo correcto que el otro? ¿Alguno está más equivocado que el otro, dirían ustedes? no. No Mm, porque evaluamos por separado el individuo. Exactamente, ¿no? Ese es otro punto importante que destacar, ¿no? Que siempre nuestro análisis va a ser individual, de un individuo a la vez. Y por lo tanto siempre vamos a poder llegar a una conclusión acerca de la perspectiva de esa persona, una perspectiva a la vez. Y específicamente la palabra que estamos buscando es, como ya lo mencionó también su compañera, subjetividad, ¿no? Es decir, la característica subjetiva en cuanto a las preferencias del individuo es algo que también consideramos como una de sus características. Y esta subjetividad en cuanto a sus preferencias, ¿no? Sus gustos, proviene de el sinnúmero de influencias externas
que reciba el individuo a lo largo de su vida, ¿no? Es decir, a través de la cultura que haya recibido, ¿no? De los estudios que tenga, de las tradiciones que le pueden haber inculcado, de las influencias en cuanto a la moda, ¿no? Y qué tan susceptible sea eso, las creencias que pueda tener provenientes de su familia, sus amigos, etcétera, ¿no? En base a todo eso, las personas poco a poco empiezan a formar, o a veces muy rápido incluso, sus preferencias, sus gustos. Todos han recibido influencias distintas, ¿no? Del exterior. Por lo tanto, llegamos a esta característica subjetiva del individuo. Y ahora noten que esta característica subjetiva está en esta segunda columna, ¿no? Es paralela a la columna de racionalidad. Esto es algo muy importante que destacar porque podemos identificar que al ser paralelas las columnas no se entrelazan entre sí, ¿no? Una no niega a la otra. Por más que exista un carácter subjetivo en un individuo, es decir, que tenga una perspectiva incluso completamente opuesta a la de uno mismo, eso no le resta racionalidad a su ordenamiento, a su planteamiento, ¿no? Porque estamos asumiendo racionalidad en todos. Así que, nuevamente, ¿no? El hecho de que una persona tenga preferencias o gustos distintos no lo hace menos racional, solamente lo hace, como lo hemos dicho para todos, subjetivo, ¿sí? Bien. Entonces, vamos identificando, ¿no? La característica racional, parte de los individuos, tienen una característica subjetiva en cuanto a sus preferencias. Y esta tercera imagen, ¿qué les hace pensar? ¿Qué puede estar diciéndonos esta tercera imagen? ¿Quién podría decirlo? Que la ¿Mm? persona está en armonía y bienestar. ¿Qué observan de esta tercera imagen? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué está pasando en esta tercera imagen? Profesor, sería que se siente feliz o contento por haber logrado o Ok, haber conseguido algo. muy bien, sí. Exactamente eso es lo que está pasando. Está feliz, contento. Es Hay una palabra, hedonistas, parece. ok, sí. Hay una palabra en específico que en clases anteriores hemos reservado para el consumidor para hablar de esas otras palabras que ha mencionado su compañero. ¿Cuál era la palabra que nosotros quisimos reservar solo para el consumidor? Bienestar, utilidad. Utilidad, ¿no? Utilidad era la palabra para el consumidor, muy bien, ¿no? Entonces, justamente tiene que ver con ese placer, esa satisfacción, esta utilidad que busca el individuo, el consumidor, ¿no? Justamente esos son los incentivos que recibe, que hemos mencionado, ¿no? Motivado por los incentivos, toma todas estas decisiones, ¿no? Enfrente a este problema de escasez, ¿no? La palabra utilidad. Siempre el individuo, el consumidor está buscando su máxima utilidad. Ahora, máxima utilidad, ¿no? Esta satisfacción, pero ¿según quién, no? ¿Qué es lo que lo satisface? Depende de cada persona, por eso ese carácter subjetivo, pero siempre va a haber una lógica detrás, solamente que para cada persona es distinta. Como hay una lógica detrás, hay un carácter racional en ese individuo. Todo lo que hace está motivado por alcanzar esta máxima utilidad, máxima Siempre. satisfacción. Es su fin último, como lo habíamos dicho Que va en las clases anteriores. Bien, entonces, racional, los ¿sí? productos. Subjetivo, en búsqueda de la máxima utilidad, el máximo placer. Ahora, en esta última imagen vemos varias cosas, varios componentes, ¿no? ¿Qué estamos viendo en esta última imagen? ¿Qué está sucediendo? Más ¿Alguien me podría interesante que describir los componentes de esta última imagen y explicar qué podría tener que ver con esta situación del consumidor? ¿Quién me podría explicar? ¿Mm? ¿Me comentan? ¿Qué hay en esta última imagen? Hizo compras de acuerdo al dinero que tenga en la tarjeta, porque muestra ahí una tarjeta que está en la mano. Perfecto, ¿no? Tiene dinero en la mano, una tarjeta y bueno, también dinero en efectivo. El dinero, el ingreso, ¿no? Que habíamos dicho que justamente era el recurso escaso del individuo. Entonces ya empezamos a ver que hay una limitación de recursos, una limitación de ingreso, una
restricción presupuestal, así es como lo vamos a llamar. ¿Y qué ha hecho ese individuo? Como lo menciona su compañera, ha adquirido esta canasta, ¿no? Este conjunto de bienes y servicios. ¿Ustedes creen que esta canasta ha sido llenada al azar por esta persona? ¿Ha puesto cualquier cosa, cualquier cantidad que se le ha ocurrido? ¿Qué dirían? No, porque ¿Mm? yo tengo No, que porque consideramos el supuesto de que es racional, ¿no? Y efectivamente, sí, tiene una serie de necesidades específicas y los bienes y servicios que ha puesto en esta canasta han sido seleccionados, como dice su compañera, claro, de manera racional, claro, en cantidades muy específicas, en cantidades exactas, de hecho. Ujú. De tal manera que lo que ha buscado hacer el individuo, ¿no?, que estamos viendo es hacer uso de esto ingreso, ¿no?, de esta restricción presupuestal que enfrenta para componer de manera óptima la canasta que tiene. Ha buscado alcanzar la mejor canasta de la que podría adquirir, limitado justamente por el ingreso que tiene, ¿no? Entonces ha tomado una decisión optimizadora, podríamos decir así, ¿no? Una decisión racional, una decisión subjetiva, una decisión óptima en cuanto al uso de recursos escasos que tiene, ¿no? Para lograr justamente alcanzar el máximo eh, nivel Inicio, de utilidad, utilidad. ¿sí? Esta decisión es justamente la decisión eh, racional que estamos buscando, ¿no? Esta elección de esta canasta óptima. Bien, entonces, combinando estos términos, ¿no?, estos conceptos que hemos ido deduciendo con cada una de estas imágenes, podríamos recapitular diciendo que un consumidor es aquel agente del mercado, ¿no?, que busca adquirir bienes y servicios y ciertos incentivos. Tiene una característica racional, ¿no? Es un agente racional con preferencias subjetivas. Está motivado por la búsqueda del máximo nivel de utilidad. Y dado que enfrenta una situación de escasez, ¿no?, que se representa a través del ingreso disponible que tiene, tendrá que tomar una decisión. Específicamente la decisión es cuánto adquirir de cada bien y servicio para poder construir su canasta Óptimo. óptima, la mejor canasta, ¿sí? Eso es lo que es un consumidor. Así es como lo vamos a definir. Bien, ¿alguien tiene hasta este punto alguna pregunta de lo que es un consumidor y cada una de sus características? ¿No? ¿Todo está claro? Bien. Si todo está claro, entonces tenemos primero esta pregunta que surge, ¿no? Cuando queremos comprar, ¿no?, nosotros como consumidores, un producto, ¿no?, un bien, un servicio, ¿qué información necesitamos? Imaginen que ustedes quieran comprar algo, cualquier cosa. ¿Qué información necesitarías saber? ¿No? Digamos que ya sabes acerca del producto, ¿no? Del producto sí sabes todo. Ya sabes cómo es, ¿no? Pero en específico, ¿qué información necesitas saber La para cantidad, poder determinar lo que vas a comprar? ¿Quién me podría decir? ¿Qué afecta tu decisión de compra? decisión de cuál era ¿Qué se les ocurre? ¿Mm? Para poder comprar algo, ¿qué necesitas saber? ¿Qué información necesitas tener? El ingreso y los precios. Exactamente, ¿no? Necesitamos saber cuánto dinero tenemos, ¿no?, para poder saber que vamos a poder comprar algo. producto. Y ahora, ¿nos va a alcanzar ese algo? ¿Qué, Para eso qué hace falta necesitamos de saber si el intervenir? dinero que tenemos es mucho o poco. Suficiente al menos. Ujú. Y para saber si es suficiente el dinero que tenemos, el ingreso, necesitamos conocer el precio del producto, del servicio que tenemos la intención de comprar. Efectivamente, ingreso y precios. El ingreso y precios justamente son lo que van a construir, como vamos a ver más adelante, la restricción de presupuesto que enfrenta el individuo. Ingreso y precios. Bien, entonces, en base a esa información,
ya tenemos suficientes datos para plantear, que ya lo hemos hecho de hecho desde las clases anteriores, ¿no? Pero estamos formalizando aquí, para poder plantear el problema del consumidor. Tiene estos dos componentes, ¿no? Cada palabra clave está pintada en un color en específico, ¿no? Planteamos el problema del consumidor con esta pregunta: ¿cómo conseguir lo mejor? Más específicamente, la mejor canasta, ¿sí? ¿Cómo conseguir la mejor canasta? Pero no es realmente la mejor de todas las que existen, ¿no? Es la mejor que le alcanza, según el ingreso que tiene, según los precios que están en el mercado, definidos por las fuerzas de la oferta y la demanda, ¿no? La mano invisible. Entonces, no es la mejor que existe, es la mejor que puede alcanzar con el dinero y los precios que existen. Así es como planteamos el problema del consumidor, estas dos palabras: lo mejor de lo que pueda. Esto ya lo habíamos dicho. Ahora, cuando alguien dice lo mejor, ¿no? Nuevamente, lo mejor según quién, ¿no? Porque de repente la mejor canasta, ¿no? La mejor combinación para una persona es distinta de la mejor combinación para otra persona. Entonces, la mejor siempre, pero según las preferencias subjetivas y también racionales, que ya hemos aclarado que una cosa no tiene que ver con la otra, recuerden eso, del consumidor. Así es como vamos a llegar a ese término del mejor, ¿no? Y siempre un individuo a la vez, el mejor según la persona que estemos analizando, subjetivo, es racional. Pero la palabra puedo ya hemos establecido que representa su limitación, su restricción, la regla que deben cumplir, sus recursos. La regla específicamente es que el ingreso que tiene no puede ser distinto del gasto que realice. El ingreso es igual al gasto. No puede gastar más de lo que tiene. No debería gastar menos de lo que tiene, ¿sí? Entonces, así es como representamos a esta situación de el puedo, ¿no? Ingreso igual gasto, el problema de la escasez que enfrenta. El dinero que tiene, el ingreso, ¿no? Y los precios que existen en el mercado se definen sin la intervención de un solo individuo, ¿no? Intervienen todos a la vez, todos los consumidores, todos los productores, dentro de las reglas de juego que ha establecido el Estado. Así que podríamos decir que esta parte del problema del puedo tiene un carácter más objetivo, ¿no? Porque no depende de una sola persona, depende de todos a la vez. Tiene este carácter objetivo, este lado del análisis. Sin embargo, este otro lado, ¿no? Este lado del mejor, ya hemos establecido efectivamente que es completamente subjetivo, de las preferencias, de los gustos que se forman en cada persona, que es racional al mismo tiempo. Entonces tenemos un lado subjetivo y un lado objetivo del análisis. Para lograr una solución a este problema vamos a tener eventualmente que reconciliar tanto el lado subjetivo con el lado objetivo para llegar a la solución del problema del consumidor, que ya hemos adelantado que será la decisión que tome. Esta decisión va a tener ambos componentes unidos a la vez, ¿no? La combinación, el punto de encuentro entre lo subjetivo, sus preferencias racionales y subjetivas, y el lado objetivo, representado por la restricción presupuestaria que enfrente. Ingreso igual gasto. Todo dentro de los supuestos que hemos establecido en el curso, siendo el primero de ellos nuevamente el supuesto de racionalidad. Bien. Esa es la manera informal que habíamos dicho, ¿no? Acerca del problema del consumidor. Pero recordarán y tal vez podrán ver ahí en sus notas de clases cómo planteábamos a este mismo problema de manera formal. ¿Quién me podría decir eso? Si lo encuentran ahí, ¿cuál era el planteamiento formal del problema del consumidor? Porque esto que estamos viendo en pantalla es el problema informal, ¿no? ¿Cómo se decía lo mismo, pero de manera formal? ¿Quién podría encontrarlo rápidamente en sus notas y decirme? ¿Mm? Si el problema informal es cómo adquirir la mejor canasta de las que puedo, ese es el informal. ¿Cuál era el formal?
el problema formal. Es decir, la misma forma de decirlo, pero formalmente. ¿Se acuerdan? ¿Quién lo encuentra? ¿Cómo maximizar su utilidad limitado por su ingreso? Minuto. Efectivamente, ¿no? Correcto, ¿no? Es como maximizar su utilidad. Eso tiene que ver efectivamente con la parte de lo mejor, porque la mejor canasta le va a llevar a la utilidad máxima, limitado por, también habíamos dicho, sujeto a, la limitación que enfrenta, ¿no? Que es el ingreso que tiene disponible, ¿no? Entonces vamos a decir sujeto a su restricción presupuestaria, ¿no? Que justamente encierra este problema de la escasez. Pues tenemos de manera, muy bien, ¿no? Tenemos de manera informal cómo adquirir la mejor canasta de las que puede, y de manera formal cómo maximizar su utilidad sujeto a su restricción presupuestaria. Ese es el problema del consumidor. Ya adelantamos que si tenemos un problema, la solución será una decisión. Para llegar a conocer exactamente cuál es esa decisión, más específicamente, la decisión tiene que ver con cuánto consumir de cada uno de los bienes y servicios, ¿no? Cuál es la composición exacta de la canasta óptima. Para llegar a esa decisión, tendremos que reconciliar el lado subjetivo del análisis, máxima utilidad, con el lado objetivo del análisis, sujeto a la restricción presupuestaria. ¿Sí? Sí. Bien, ¿hasta ahora alguna pregunta? ¿Dudas? Sí. ¿Qué día es hoy? Bien, entonces, como estamos hablando de las preferencias del individuo, ¿no? Que son subjetivas, son racionales, es el supuesto dentro del cual se mueve todo, vamos a hacer, en lo que queda de la clase, énfasis en este primer lado, el lado del mejor, en el lado de las preferencias, en el lado subjetivo y racional. Luego, en la siguiente clase, ¿no? Del miércoles, hablaremos del lado del puedo. ¿Sí? Vamos a quedarnos de momento con el lado del mejor, preferencias subjetivas y racionales. De momento, por la palabra racional hemos dicho que hay cierta coherencia, ¿no? Hay cierta lógica en el individuo, tiene cierto sentido. Vamos a formalizar el término racional. Para esto vamos a usar algo que se define, como vemos aquí en la parte superior, ¿no? Como axiomas de racionalidad. Un axioma, como vemos aquí también en la definición, nos dice que es una proposición, ¿no? Un postulado suficientemente evidente como para que no necesite una demostración. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es identificar cuáles son esos axiomas que al cumplirse nos permitirán decir que un individuo es efectivamente racional, ¿sí? Como el individuo es racional, es una característica que tiene, que le hemos otorgado al consumidor, vamos a poder decir que las preferencias que tiene el individuo también efectivamente serán racionales, ¿sí? ¿Y qué se necesita para que sean racionales las preferencias? Que se cumplan esta serie de criterios que vamos a mencionar, esta serie de axiomas de racionalidad. Algunos libros y algunos profesores les llaman axiomas de las preferencias del consumidor, también, ¿no? Anótenlo también de esa manera. Algunos les llaman axiomas de racionalidad. El primero de estos es el axioma de completitud, como podemos ver acá. Vamos a decir que las preferencias son completas. Este axioma tiene que ver con la característica del orden que hemos estado mencionando. Un individuo, si es racional y sus preferencias son efectivamente completas, siempre va a poder tener la capacidad automática de poder ordenar de peor a mejor o de mejor a peor las canastas que tenga enfrente de sí, ¿no? Ya sabemos que las canastas son combinaciones específicas de bienes y servicios. Siempre, de manera automática e inmediata, le ponemos un grupo de canastas. Un consumidor con preferencias completas podrá ordenarlas automáticamente de peor a mejor, de mejor a peor y viceversa. De esta manera, ¿no? Imaginemos que tenemos dos canastas, la canasta A y la canasta B. Si las podemos ordenar, como estamos asumiendo que es el caso, siempre un individuo podrá decir uno de estos tres. Siempre uno solamente de estos tres, si son dos canastas.
Podrá decir, por ejemplo, la canasta A este signo significa preferido, la canasta A es preferida a la canasta B. Podría decir eso, ¿no? O sea, la B es peor. Otra opción que podría haber dicho, si no dijo lo primero, podría haber dicho esto segundo. Podría haber dicho, la canasta B es preferida a la canasta A, ¿no? Es decir, la A sería la peor. Preferida. Y como última opción, si no dijo los dos anteriores, podría haber dicho, soy indiferente, me da lo mismo la canasta A que la canasta B. Siempre un individuo puede decir una de estas tres. Si dice una, ya no podrá decir las otras. Solo puede decir una a la vez. Pero al ser sus preferencias completas, siempre podrá saber cuál decir. Aquí hay dos canastas, ¿no? Si hubieran tres, puede ordenar las tres también de peor a mejor y viceversa. O decir de repente que Canasta. algunas o todas les dan igual, que es indiferente entre ellas. Las preferencias son completas. ¿Sí? Ujú. Ese es el axioma de completitud. El segundo axioma de las preferencias del consumidor es el axioma de transitividad. Vamos a decir que las preferencias son transitivas. Eso tiene que ver más con el carácter de coherencia que hemos mencionado hace un momento. Es decir, que haya una consecuencia en las decisiones de orden que establecemos. Para esto necesitamos hablar de tres canastas para comprender esta lógica, ¿no? Digamos que hay la canasta A, la canasta B y la canasta C, ¿no? Canastas son conjuntos de bienes y servicios, ¿no? Entonces, digamos que el individuo tiene la canasta A y la canasta B y dice, bueno, prefiero la canasta A en comparación a la canasta B, ¿no? Las tenía enfrente y las ordena, ¿no? La canasta A es mejor. Dice eso. Lo dice de manera directa, ¿no? Explícita. No, Luego, en un segundo momento, al comparar la canasta B con la canasta C, el individuo las ordena y dice, prefiero la canasta B a la canasta C, ¿no? La C es peor. Dice eso también. Digamos que en ese punto el individuo se detiene. No dice nada más, solamente dice la primera línea, ¿no? Prefiero la canasta a la canasta B, y luego dice, prefiero la canasta B a la canasta C. Solo dice esas dos cosas, de manera directa. Pero al haber dicho esas dos cosas, de manera indirecta, ha dicho una tercera cosa, ¿no? Que no lo ha dicho, pero se desprende de lo que sí ha dicho. ¿Sí o no? que no Ha prefiero la dicho, canasta C. al combinar las dos, indirectamente ha mencionado este tercer punto, ¿no? Al combinar los dos primeros, se deduce lo tercero, que la canasta A es preferible a la canasta C. ¿Sí o no? Esto último, que no lo ha dicho de manera directa, pero sí lo ha dicho de manera indirecta, no podrá ser contradecido. Nunca podrá decir que prefiere la canasta C a la canasta A, ni que le es indiferente la A a la C, porque ya al haber dicho la primera línea con la segunda, tiene que ser cierto este último ordenamiento, para que exista cierta coherencia, ¿no? Consecuencia de su ordenamiento inicial. Preferencias son transitivas. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Todo está claro? ¿Sí? Bien. El tercer axioma que vamos a mencionar, ¿no? De las preferencias, ¿no? Del consumidor es el axioma de monotonicidad. ¿Sí? Mono viene de la raíz griega uno, tonos de la raíz griega estirar, crecer. Uno crece, algo que va creciendo. Este axioma, monotonicidad, significa más siempre será mejor a medida que va creciendo. Más siempre será mejor. El individuo siempre buscará tener más. Para que este axioma tenga sentido, tenemos que hacer un supuesto, el supuesto de no saciedad, ¿no? Porque eventualmente si uno dice, bueno, más no siempre va a ser mejor, ¿no? Eventualmente uno está saciado, eventualmente uno se puede hastiar, se puede aburrir, ¿no? Vamos a eliminar esta situación porque vamos a asumir que el individuo nunca va a estar saciado, siempre va a querer más. Por lo tanto, más siempre será mejor, dado el supuesto de no saciedad. ¿Sí? Bien. ¿Preguntas hasta ahora? De estos tres primeros
Axiomas, completitud, orden, transitividad, coherencia, monotonicidad, más es mejor. ¿Todo claro? ¿Fácil? ¿Sí? Bien. El último axioma que vamos a ver es el axioma de convexidad. Las preferencias son convexas. Mm. Para entender ese axioma, ¿no? Tenemos que ir analizando cada uno de sus componentes. Para hablar de preferencias convexas, primero tenemos que hablar de dos canastas. No son cualquier par de canastas, son dos canastas que sean indiferentes entre sí. Sabemos que el individuo puede identificar canastas que sean diferentes entre sí, ¿no? Porque se está cumpliendo el axioma de completitud. Puede ordenarlas, ubicar dos que sean indiferentes. Bien, de esas dos indiferentes entre sí, va a combinarlas. Aquí dice la palabra lineal. De momento no nos preocupemos por eso, ¿no? Simplemente combina la canasta A con la canasta B, saca un poco de la A, un poco de la B, y va a crear una tercera canasta. Producto de esa combinación lineal va a crear una tercera canasta. Lo que nos dice el axioma de convexidad es que esa tercera canasta, que podríamos llamar la canasta C, se debe cumplir que esa tercera canasta sea una de estas dos opciones. Tan buena como las iniciales, es decir, que la canasta A, la canasta B y la canasta C sean las tres indiferentes entre sí, esa es una opción. O que la nueva canasta creada, la canasta C, sea mejor, estrictamente preferible, le decimos, mejor que la canasta A y la canasta B. Solamente pueden pasar esas dos opciones. Que la nueva canasta creada sea indiferente a las iniciales o estrictamente mejor. Es decir, ¿qué cosa es lo único que no puede pasar? Que la canasta nueva Peor. sea peor que También. las iniciales. Eso es lo único que no puede pasar. Eso es lo que nos dice el axioma de convexidad. ¿Sí? Bien, esto que acabamos de decir lo podríamos representar también con algunas ecuaciones. En general, casi cualquier enunciado, o cualquier enunciado de hecho que exista, se puede escribir también en ecuaciones. No vamos a entrar en tanto detalle en estas ecuaciones, simplemente quedemos con estas precisiones que estamos viendo acá, ¿no? Si la nueva canasta creada es estrictamente preferible a las iniciales, vamos a decir que existe un tipo particular de convexidad. Vamos a decir que las preferencias son estrictamente convexas. Si la nueva canasta creada es preferible, ¿no? Mejor que las iniciales. Pero si la nueva canasta creada es igual de buena que las iniciales, es decir, las tres son indiferentes entre sí, vamos a decir que las preferencias son solamente convexas. ¿Sí? Solamente convexas. Si todas son indiferentes entre sí. Pero si la nueva creada es mejor, estrictamente convexas serán las preferencias. ¿Sí? Exactamente. Ahora, hace un momento hablamos de la combinación lineal, ¿no? Básicamente, una combinación lineal es cuando tengamos dos canastas indiferentes entre sí, las vamos a unir con una línea recta. ¿Sí? Dos canastas, vamos a graficarlas, vamos a unirlas con una línea recta, y todos los puntos intermedios de esa línea recta, todos los puntos internos de esa línea recta, van a representar cualquiera de ellos la nueva canasta creada. Así es como establecemos una combinación lineal. ¿Sí? Tenemos dos canastas, las unimos indiferentes entre sí, las unimos con una línea recta, todos los puntos internos de esa línea recta, cualquiera de ellos puede ser la nueva canasta creada, que tendrá que cumplir con esas dos características, una de esas dos, que sea igual de buena que las iniciales o mejor que las iniciales. Una de esas dos debe cumplir, no puede ser peor. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta con este axioma de convexidad que lo hemos definido? ¿Está claro? Tengo dos canastas, las unimos en una línea, ellos entre sí en una línea recta, que la corte al menos en 2 puntos. ¿Alguna pregunta? Bien, Todos los si está puntos de la claro, línea deben ser mejores o avanzamos. diferentes a los. Ujú. No sé. Recuerden que en cualquier momento pueden comentar cualquier cosa, ¿no? Preguntar. Hemos definido ya los axiomas de racionalidad, estos cuatro. Completitud, transitividad, monotonicidad, convexidad. Si Complejidad. te cumplen todos, vamos a poder decir
que el individuo es racional y por lo tanto sus preferencias son racionales. El objetivo ahora es usar esos axiomas para poder representar cómo son las preferencias del individuo. La forma más simple de representar algo siempre es de una manera abstracta, con un gráfico, una herramienta visual. Nuestro objetivo va a ser graficar las preferencias No. del individuo. Para eso vamos a usar los axiomas de racionalidad. Pero antes de eso, identifiquemos cuál es el nombre, ¿no? Cuál es la lógica que hay detrás del gráfico que buscamos hacer. El gráfico que represente las preferencias del individuo. Específicamente ese gráfico que representa las preferencias del individuo se denomina curva de indiferencia. ¿Dónde está? Una curva de indiferencia es la representación gráfica de las preferencias racionales y subjetivas del consumidor. Y en la clase pasada, ¿no? En la clase número 2 ya hablamos de lo que es una curva, ¿recuerdan? ¿No? Una curva es un conjunto infinito de puntos. Pero ahora estamos hablando de una curva que representa las preferencias del individuo. Así que le vamos a dar una función a cada uno de esos puntos. Cada uno de esos puntos van a ser canastas. Ya sabemos lo que son canastas. Son combinaciones específicas de bienes y servicios. Pero al ser una curva de indiferencia, todas estas canastas, que son infinitas, van a cumplir con una particularidad. La particularidad es que todas esas canastas van a ser indiferentes entre sí. Es decir, no van a ser iguales las canastas. Cada una tiene una combinación distinta de bienes y servicios, pero todas son indiferentes entre sí para el consumidor porque todas dan el mismo nivel de utilidad, satisfacción que percibe el individuo. Consuma una u otra, le da el mismo nivel de utilidad al individuo. Por eso es que es indiferente entre ellas. Por eso se llama curva de indiferencia. Combinación infinita de canastas, todas indiferentes entre sí. Nivel de utilidad. Entonces, dado que ya sabemos que eso es lo que queremos graficar, ¿no? Queremos graficar una curva de indiferencia, porque esto representa las preferencias subjetivas y racionales del consumidor. Ujú. Vamos a usar los axiomas de racionalidad para hacer este gráfico. Recordemos que el individuo, ¿no? Que es la persona que estamos analizando, es racional. Tiene preferencias, subjetivos, también racionales. Al ser sus preferencias racionales, justamente, vamos a usar a todos estos axiomas de racionalidad para poder representar de manera gráfica a esta curva de indiferencia. La representación gráfica de sus preferencias. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ir combinando cada uno de estos axiomas. Vamos a combinar uno por uno. Y producto de esta combinación, ¿no? De lo que dice uno con lo que dice otro, con lo que dice el otro, iremos estableciendo conclusiones. Y esas conclusiones nos van a ir dando pistas, indicaciones de cómo hacer el gráfico de las curvas de indiferencia. Eso es lo que queremos hacer. Entender cómo graficar las curvas de indiferencia que representan las preferencias del individuo, del consumidor. ¿Sí? Eso es lo que queremos hacer. Vamos a usar los axiomas para ello. Una descripción. ¿Hasta ahora todo claro? ¿Sí? De preferencia. Bien. Entonces hagamos eso. Usemos los axiomas para ir entendiendo poco a poco cómo hacer el gráfico, cómo graficar las curvas de indiferencia del consumidor. Primero, usemos estos dos que vemos en pantalla, el axioma de completitud y el axioma de monotonicidad. ¿Sí? Recuerden cuál es el objetivo de estas combinaciones que estamos haciendo. Aquí lo he puesto. El objetivo es poder entender cómo se grafica una curva de indiferencia. Si aquí tenemos un plano de doble entrada, en las abscisas medimos este bien alimentos, ¿no? En las ordenadas podemos medir este otro bien ropa, ¿no? Si aquí ponemos un punto cualquiera, ¿no? En cualquier punto, ¿no? En cualquier parte, lo ponemos, por ejemplo, acá. Tenemos una canasta. Esta canasta tiene esta cantidad, ¿no? Si proyectamos hacia abajo, ¿no? En las abscisas, esta cantidad de alimentos. Y si proyectamos a las ordenadas, esta cantidad de ropa. Tenemos una canasta. Bien. Sí. Siempre se va a cumplir que sobre toda canasta pasa una curva de indiferencia. Nuestro objetivo es encontrar
esa curva de indiferencia. Queremos encontrar la curva de indiferencia que pasa por la canasta A. Hay otras curvas de indiferencia que pasan por otros lados. No queremos estas otras. De momento queremos la que pasa por la canasta A, para ordenarnos, ¿no? Queremos encontrar la curva de indiferencia que pasa por la canasta A. Bien, entonces, Sobre todo canasta pasa la curva de indiferencia. Ya. ¿Qué pasó? que están todas las canastas que están en este segmento, ¿no? Por ejemplo, esta canasta que está aquí en el punto que está brillando. Ujú, Esta canasta que está en ese punto tiene, como pueden ver, más alimento que la canasta A, ¿sí o no? Y ujú, también tiene más ropa. De hecho, todas las canastas que están en ese segmento pintado cumplen con esta característica, que tienen más de al menos uno de los dos bienes, alimento o ropa, ¿sí o no? ujú, Y sabemos que más es mejor, porque monotonicidad. Y ujú. podemos comparar la canasta que está brillando con la canasta A. Se pueden comparar y sabemos que la canasta que brilla le daría más utilidad. Y podemos saber eso porque completitud, ¿no? Con completitud le permite ordenarlas. Bien, entonces, ¿qué podemos ir diciendo? Que por esta zona pintada hay canastas que dan más utilidad que la canasta A. ¿Sí o no? Podemos decir eso gracias a los axiomas de completitud, porque las puede comparar, y monotonicidad, porque sabe que más es mejor. Bien, con la misma lógica, En ¿sí? Todas las canastas que estén en esta otra zona pintada, ¿no? Que tiene signo de menos, son canastas que dan menos utilidad que A, ¿sí o no? Porque siempre tiene menos de alguno de los bienes, ¿no? Por ejemplo, en este punto que está brillando, tiene menos ropa y menos alimentos en comparación a A. Y así sucesivamente con cualquiera de las canastas de esta zona, ¿sí o no? Ujú. Entonces, recapitulemos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué queremos? Queremos encontrar una curva de indiferencia, pero no cualquiera. Ya hemos dicho que queremos la Encuentre curva la de indiferencia indiferencia que que pasa pasa por por encima la de la canasta canasta A. A. Y también hemos establecido que por aquí hay canastas que dan más utilidad que A, por Mm, esta zona. Y por esta otra zona hay canastas que dan menos utilidad que en A. Entonces la pregunta es, la curva de indiferencia que pasa por A, que es la que estamos buscando, esa misma curva también podrá pasar por estas zonas pintadas con el signo más y con el signo menos. ¿Qué dirían? La curva de diferencia, la línea que estamos buscando, ¿no? La curva, Cualquier canasta de que mercado que pasa se por A, encuentra por encima puede pasar al mismo de la tiempo será preferida. por estas zonas pintadas con el signo más y con el signo menos. ¿Sí o no? ¿Qué dirían? Que se encuentra por debajo. Esta- ¿Quién no, podría comentar sobre esa posibilidad? y otra por ¿Puede o no puede? puede ¿Mm? La curva de indiferencia que pasa por A al mismo tiempo puede pasar por las zonas pintadas en color rojo. ¿De cómo era la curva de indiferencia? Una ¿Mm? línea, creo. Una ¿Puede pendiente. o no puede? ¿Qué se les ocurre? Para responder solamente tienen que recordar que era una curva de indiferencia. No me acuerdo, pues. ¿Recuerdan? No, porque curva de ¿Mm? indiferencia. Tiene una ¿Puede que... o no puede? ¿Se Ah, les ocurre algo? No, no puede, pues, ¿no? ¿Por qué no puede? sí. Porque O no. las combinaciones, Ujú. o sea, para que pase tienen que ser iguales, yo creo. Ok, sí, más o menos por ahí nos vamos acercando a lo que estamos buscando como una respuesta. Eh, no es que la combinación tenga que ser igual, pero sí el nivel de utilidad tiene que ser el mismo. Ajá, sí, sí, el nivel de ¿No? utilidad. Exactamente, ¿no? Muy bien. Entonces, porque eso es lo que es una curva de indiferencia, ¿no? Una curva de indiferencia es un conjunto infinito de canastas, pero que todas den el mismo nivel de utilidad, por eso son indiferentes entre sí. No significa que sean iguales, porque pueden tener distinta cantidad de ropa y alimentos en las canastas, pero sí tienen que cumplir que todas den el mismo nivel de utilidad. Entonces, Ah, no puede pasar la misma curva de indiferencia que pasa por A no puede pasar por esta zona del signo de más, porque por aquí hay canastas que dan más utilidad. mm, Entonces no puede pasar al mismo tiempo, porque ya diría más utilidad, no es la misma.
no sería indiferente. Al Ujú. mismo tiempo, la misma curva de indiferencia que pasa por A no puede pasar por la parte del signo de menos, ¿no? Porque por aquí hay canastas que dan menos utilidad. Y no estamos buscando esos niveles de utilidad, estamos buscando el nivel de utilidad que pasa por A, no otros, ¿sí? Bien, entonces no puede pasar por la zona de más, no puede pasar por la zona de menos. Analicemos estas zonas que están en color blanco, ¿sí? Ujú. Digamos, por ejemplo, esta canasta que está aquí brillando. Esta canasta que está aquí brillando tiene menos alimento, ¿sí o no? Y más Por ropa. lo tanto, menos utilidad por un lado, pero tiene más ropa, ¿sí o no? Tiene de Entonces, más utilidad por otro lado. auditoría. Es posible que al tener menos utilidad por un lado, pero más utilidad por otro lado, haya una compensación. Y es posible que esa compensación sea exacta, ¿sí o no? De tal manera que se llegue a una canasta que tenga el mismo nivel de utilidad que nada, ¿sí o no? Porque al tener menos alimentos, pero compensada por más ropa, podría tener el mismo nivel de Yo utilidad que diría, nada. Es posible. ¿Y por qué es posible? Porque en este espacio hay infinitos puntos. Si hay infinitos, sí o sí va a haber un grupo que dé el mismo nivel de utilidad que nada. Y ese grupo también va a ser infinito, ¿sí? Y con la misma lógica, en esta zona también, ¿no? Tendrá menos ropa, pero puede ser compensado con más alimentos. Es posible que existan infinitas canastas que justo la compensación sea exacta y dé el mismo nivel de utilidad que nada. Por lo tanto, vamos a llamar a esas zonas de color blanco zonas de indiferencia, porque por esas zonas sí existen canastas, infinitas, de hecho, que son indiferentes a la canasta A. ¿Qué es lo que estamos buscando? Bien, entonces, la curva de indiferencia que pasa por A tiene que empezar por acá. En algún punto no sabemos dónde empieza. En la zona de indiferencia. Viene por acá. Pasa por A y sigue por esta otra zona de indiferencia. ella debe ¿Sí o no? tener una pendiente, Estamos buscando una curva que debe pase por ocupar esas dos todas zonas y las cruce zonas por de A. indiferencia de la Una curva, una línea. debe tener Entonces, si estamos buscando esa todo. línea, ¿qué característica creen que debería tener esa línea? Si empieza por acá, continúa por A y sigue por acá. ¿Cómo va a ser esa línea? ¿Qué dirían? Pendiente ¿Qué negativa. característica deberá tener esa línea, esa curva que vamos a querer graficar? Pendiente negativa, profesor. Exactamente, ¿no? Es una curva que tendrá pendiente negativa para que pueda empezar por aquí, no sabemos dónde, continúa por A y sigue por aquí, no sabemos dónde. Una curva con pendiente negativa. Entonces, esta es la conclusión primera a la que vamos a llegar. Al combinar el axioma de completitud y monotonicidad para poder graficar nuestras curvas de indiferencia, no sabemos nada acerca de cómo son las curvas, salvo que esas curvas sí o sí tienen una pendiente negativa. Y ya tenemos una pista de cómo empezar a hacer nuestro gráfico, ¿sí? Pendiente negativa. Ahora, hemos llegado a esa conclusión con un supuesto que no lo he mencionado, pero está implícito acá. Una El tonización. supuesto es que este individuo quiere Más más de de- alimentos, siempre, y más de ropa. Es decir, los dos son bienes de los cuales se quiere tener más. Por eso es que siempre cuando vamos hacia estos segmentos, ¿no? Hacia esta zona, mientras más nos alejemos del origen, por esta zona más lejos cada vez del origen, más será mejor, ¿no? Porque los dos convienen, son cosas de las cuales se quiere tener más. Es un subsupuesto. Porque si alguno de los dos no fuera un bien, si alguno fuera un mal, y por lo tanto lo mejor sería tener menos de esto, este orden, ¿no? De dónde están las zonas de indiferencia, dónde he puesto el signo de más, dónde he puesto el signo de menos, cambiaría. Y por lo tanto cambiaría la conclusión. Les recomiendo que jueguen cambiando esos supuestos, con todas las posibles combinaciones, ¿no? De repente este es un mal y este es un bien, o este es un mal y este es un bien, o los dos son males. ¿Cómo cambiaría nuestra conclusión? Jueguen con eso, nótenlo por ahí, me pueden comentar en las siguientes clases. ¿Jugar con qué? Bien, entonces, de momento con estos supuestos de que ambos son bienes, primera conclusión, la curva de indiferencia tendrá una pendiente negativa. Bien, y mientras
más cercana esté la curva de indiferencia a esta zona, más utilidad habrá. Bien. A nuestra mezcla vamos a añadirle ahora el axioma de convexidad. Convexidad. El axioma de convexidad lo que nos va a permitir identificar es que nuestra curva con pendiente negativa, ¿qué forma debería tener? ¿No? Porque no sabemos nada más acerca de la curva, ¿no? Sabemos que tiene pendiente negativa, pero ¿qué forma le vamos a dar? ¿Es una línea recta? ¿Es una Que curva que va cambiando? ¿Cómo será, no? El te axioma de convexidad nos va a decir eso. De la momento ya curva. podríamos, recordando lo que hemos dicho en la clase anterior, adelantar un poco observando la palabra convexidad, ¿no? Porque la palabra convexidad de por sí ya nos habla de una forma ¿Es convexa? que conocemos, ¿no? ¿No? En la clase pasada dijimos una carita feliz, ¿no? Convexa. Ah, Vamos a llegar a eso. ya. Entonces probemos primero. Hagamos un ejemplo. Aquí tenemos una curva, ¿no? Esta línea de color azul que bien podría estar en la lámina anterior, ¿no? Esa curva con esa forma podría estar empezando por esta zona, pasando por el punto A y continuando por esta zona, ¿no? Ujú. Esta curva de momento va cumpliendo Para- con lo que decía completud y monotonicidad. Veamos si también cumple con convexidad. Para eso recordemos lo que decía el axioma de convexidad, ¿no? Decía en las láminas anteriores que si tenemos dos canastas indiferentes entre sí, y con esas canastas hacemos una Una línea combinación recta. lineal, es decir, las unimos con una línea recta, Que el acorde debe crearemos una tercera canasta, ¿no? Que será cualquiera de los puntos internos de esa línea, y se tiene que cumplir una de dos, que esa nueva canasta sea tan buena como las iniciales, sea indiferente a las iniciales, mejor. o estrictamente preferible a las iniciales, mejor que las iniciales. Solo una de esas dos. Y ahí están los tipos de convexidad, ¿no? Entonces hagamos eso, para verificar si esta línea de color azul cumple con el axioma de convexidad. Sí, pues. Esto que acabamos de decir tiene que cumplir para cualquier par de canastas que seleccionemos de esta curva. Cualquiera. Basta que no cumpla para un par para que se descarte toda la curva. Entonces, Ujú. veamos, ¿no? Aquí tenemos nuestra línea recta. Seleccionemos dos puntos que estén también siendo parte de la línea de color azul, ¿no? Ujú. Como son parte de la línea azul, ya sabemos que sí o sí, esas dos canastas, esos dos puntos, son indiferentes entre sí, Tres, ¿cierto? cuatro. Porque son parte de una curva de indiferencia. Todos los puntos son indiferentes entre sí. Bien. Y ahora observemos los puntos internos de esta línea recta. Por ejemplo, este punto de acá. Este punto de acá está por encima de la curva, ¿sí o no? Por encima, por la parte de arriba. Entonces, de momento podríamos decir que esta nueva canasta creada es estrictamente preferible a las iniciales. Está por encima, está más cerca de la zona Ujú. donde se tiene más utilidad. Estrictamente preferible. Estrictamente preferible. De momento va cumpliendo con el axioma de convexidad. Pero recuerden que este análisis tiene que cumplir para cualquier par de puntos. Ya, sí. ¿Sí? Claro, Entonces, ha cumplido para estos dos, pero ¿qué hubiera pasado si hacemos el mismo análisis para estos dos? Este de acá con este de acá. Ujú. ¿Sí? En el Trazamos la línea recta, bien. seleccionamos cualquier punto interno y ahora vemos que este punto interno está debajo de la línea. No puede estar debajo, ¿no? Tenía que estar siempre arriba o por lo menos a la misma altura. Ahora está debajo. Ujú. Es lo único que no podía pasar. Conclusión, esta Sí. curva no puede ser una curva de indiferencia, porque no cumple con el axioma de convexidad. Esto es 3. Probemos otra entonces, si esta no funcionaba. Probemos, dado que esta está Mm. descartada, una forma como esta. Hagamos el mismo análisis. Seleccionemos dos canastas, cualesquiera. Van a ser indiferentes entre sí, ¿no? Porque todas son indiferentes en la curva de indiferencia. Sí. Las unimos con una línea recta. Y ahora observemos los puntos internos de esa línea recta. Ya, Siempre, todos los puntos internos van a estar encima, ¿no? Arriba de la línea azul. Por lo tanto, cumple con el axioma de convexidad. arriba. Sí. Esta es una forma válida de una curva de indiferencia. Mm. Hagamos otra prueba más, dado que ya hemos encontrado una forma válida, ¿no? Esta forma que es esta forma como Arriba, una carita feliz, ¿no? no hay Cuando es forma. así, y todos los puntos siempre están por encima de la línea azul, vamos a decir que Todos esta son- curva de color azul, esta curva de indiferencia, faltan no solamente es convexa, dos canastas. sino que es estrictamente convexa. Porque todos los puntos nuevos creados siempre están por encima. Estrictamente convexa. Es Puntos. decir, esta curva es Después parte de un círculo, parte de un ovalado. ya, Estrictamente convexa. Verifiquemos si esta
línea recta también cumple con el axioma de convexidad. Entonces vamos a hacer el mismo experimento, ¿no? Seleccionamos dos puntos cualesquiera, como son parte de la curva de indiferencia, van a ser indiferentes entre sí. Los unimos con una línea recta. Pero como la línea azul ya era una línea recta, todos los puntos de la línea punteada roja están siendo parte de la misma línea azul, ¿sí o no? Así que cuando yo seleccione cualquier punto interno de la línea roja, también va a ser un punto de la línea azul. Es decir, va a ser una canasta que también va a ser indiferente a las iniciales. Entonces cumple con lo que nos dice el axioma de convexidad, ¿no? Solamente que no es estrictamente preferible la nueva canasta, es Estrictamente. indiferente a las iniciales. Así que esta línea recta de color azul es una curva de indiferencia válida, pero no es estrictamente convexa, como esta de acá, ¿no? Diremos que solamente es convexa. Convexa. Siempre que tengamos una línea con pendiente negativa, con un segmento recto, Ya, una solo curva de pueden, indiferencia válida, convexa deben ser solamente. mejores, solo deben ¿Sí? ser mejores Y ya hemos y visto que las diferentes. inclinaciones podrían ser distintas, ¿no? Incluso nos hemos ido a casos extremos, Ya, pero completamente vertical, completamente no son, horizontal. no son Todo eso convexas. tiene significados. Si jugamos con qué tanta utilidad reporta cada uno de los bits, ¿no? Eso es algo que también les recomiendo como una tarea de investigación que analicen, ¿no? ¿Qué nos diría una curva de indiferencia? Que sea convexa, una línea recta, pero que sea completamente vertical o completamente horizontal. ¿Qué significa eso? Eso para que lo anoten, podrían comentar luego en la siguiente clase. No sé. Tenemos dos formas válidas entonces de curvas de indiferencia. Probemos una más, ¿no? Una más. Una forma como esta, de esta línea de color azul. Una forma de L, 90 grados de inclinación. Hacemos el experimento de convexidad. Tomamos dos puntos cualesquiera de la curva. Son dos canastas indiferentes entre sí porque son parte de la curva de indiferencia. Sí. Las unimos con una línea recta. Observamos los puntos internos de la línea recta. Observamos que esos puntos internos siempre están por encima de la curva de color azul. Hasta el momento, el experimento nos diría que existe convexidad estricta, ¿verdad? Sí. Pero recuerden que este experimento tiene que cumplirse para Para cualquier todo. par de puntos. Para esto está cumplido. Pero ¿qué hubiera pasado si hubiera tomado estos dos puntos? ¿Y qué tiene ese punto? Al hacer el mismo experimento, el punto interno ahora es parte de la misma curva, ¿cierto? Ah, Ya no es mejor que los iniciales, es tan buena como los iniciales, porque los tres son parte de la línea azul. parte de... Así que esta línea azul, ¿no? Esta forma de L, es una forma válida de curva de indiferencia, pero no es estrictamente convexa, es No es solamente convexa. estrictamente. ¿Sí? Bien. Entonces hemos encontrado tres tipos de preferencias de los individuos y como son todos distintos, cada uno nos va a decir algo acerca del individuo. Ya. Específicamente, nos podría estar diciendo cómo percibe el individuo este par de bienes, ¿no? Este es un individuo que los percibe de cierta manera, porque sus preferencias son estrictamente convexas. Este es otro individuo que percibe la ropa y los alimentos de otra manera, porque sus preferencias son solo convexas, línea recta. Y este es otro individuo que percibe el alimento y a la ropa de una forma subjetivamente distinta a los anteriores, porque sus preferencias nos dicen algo distinto. ¿Sí? Eventualmente vamos a decir exactamente qué nos dice cada una de estos gráficos en cuanto a las preferencias, ¿no? Es decir, a la percepción de los individuos. Pero desde ya podemos saber que cualquier particularidad que arrojemos a esos gráficos nos dicen algo distinto de la persona que estemos analizando. A nivel gráfico podríamos observar que la principal diferencia de cada uno de estos es cómo se comporta su pendiente, ¿verdad? Aquí vemos que la pendiente es constante, ¿no? Aquí vemos que a medida que nos deslizamos a lo largo de la curva, la pendiente de la curva azul se va reduciendo, ¿no? Se va haciendo más horizontal, ¿no? Horizontal. Y aquí vemos tres valores de pendiente, ¿no? Lo que habíamos dicho en la clase pasada, ¿no? En esta zona una pendiente infinita, en esta zona una pendiente cero, Cero. y en este punto decimos que hay una pendiente indeterminada, ¿no? Esa pendiente ¿Qué es es eso? justamente lo que hace que los individuos sean distintos. Profe Break. Porque ya habíamos dicho qué representa esta pendiente en este tipo de gráficos, ¿no? Representa esta, al tener pendiente negativa, una relación de intercambio, porque al tener la posibilidad de pasar de un punto a otro de la misma curva, significa tener más alimentos, ¿no? Más alimentos, pero ¿a costa de qué?
de renunciar a cierta cantidad de ropa. Siempre lo leemos en ese orden, ¿no? Lo podríamos decir a viceversa también, ¿no? Tener más ropa significa renunciar a cierta cantidad de alimentos para poder mantenernos en el mismo nivel de utilidad. Entonces, tener más de algo a costa de sacrificar otra cosa. En el curso, ¿cómo le habíamos llamado a eso? Cuando tomábamos la decisión de tener más de algo, pero teníamos que renunciar a otra cosa. ¿Cómo se llamaba eso? ¿Se acuerdan? Sacrificio. Que teníamos más de algo No a sé. costa de sacrificar algo. ¿Cómo se llamaba eso? ¿Qué me puede ser? Más de algo a ¿Mm? costa de algo. ¿Qué puede Costo de ser? oportunidad. Costo de oportunidad, exactamente, ¿no? Entonces ya vamos viendo que a través del Costo de comportamiento de las oportunidad. curvas de indiferencia, vamos a tener una medida del costo de Mira oportunidad. eso. Y específicamente esto lo vamos a poder tener con el comportamiento de la pendiente de las curvas de indiferencia. ¿Sí? Eh, la pendiente de la curva de indiferencia es una medida Porque tiene del forma costo de convexa y oportunidad, porque nos estrictamente dice, para convexa. tener uno más del bien que está en las abscisas, a cuánto exactamente se tiene que renunciar del bien que está en las ordenadas. El tamaño de la pendiente nos revelará esa información y nos dirá cómo se comporta ese costo de oportunidad, ¿no? Si siempre es el mismo, si se va reduciendo, si se va incrementando, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál es la conclusión del axioma de convexidad? Ya sabemos la forma que deben tener las preferencias del individuo, estrictamente convexas o convexas de los dos tipos. Y en todos los casos, cómo se va comportando la pendiente nos va a decir cómo se comporta el costo de oportunidad a medida que el individuo intercambia un bien por otro. Luego vamos a ver específicamente cómo definimos, ¿no?, la percepción del consumidor en cada uno de los casos. Pero ya vamos introduciendo esas particularidades. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Duda de lo que Profesor, estamos tiene una diciendo? pregunta Sí, acerca que usted mencionó que nos debía dar el mismo nivel de utilidad, sí. Todos los pero puntos. por ejemplo, de un extremo a o sea, por ejemplo, del segundo gráfico del primer check, no sería igual la pendiente de un extremo al otro. Entonces no sería No, la pendiente no inutilidad. es la misma. Entonces no Lo sería, que, de acuerdo, la pendiente no mide el nivel de utilidad. Lo que mide el nivel de utilidad Es la son curva. todos los puntos de la curva de indiferencia. ¿Sí? Todos los puntos de la curva de indiferencia son combinaciones de ropa y alimentos, ¿no? Aquí tenemos, con ese punto que está brillando, esta cantidad de ropa y proyectamos hacia abajo esta cantidad de alimentos. Esta combinación da La cierto nivel de misma utilidad. utilidad. Y da el mismo nivel de utilidad que esta otra combinación. Con esta cantidad de ropa que es menor, por ahí tendrías menos utilidad, pero vas a tener más alimentos. La compensación es exacta, de tal manera que tienes el mismo nivel de utilidad exactamente. Todos los puntos de la curva de indiferencia cumplen con esa característica, que todas las combinaciones son distintas, pero todas dan el mismo nivel de utilidad en todos los puntos de la línea azul. Lo que es distinto es la Pendiente. relación de intercambio, la Relación de pendiente, el intercambio. costo de oportunidad. Es decir, cuando tú tienes mucha ropa, por ejemplo, Es este con punto mucha de acá, ropa. y pocos alimentos, tú estás dispuesto a renunciar a mucha ropa por un alimento más, porque tienes mucho de ropa. Sí, pues. Las diferencias entre sí, ¿no? Ahí la relación de intercambio, el costo de oportunidad es cierto también. Pero luego cuando ya tú tienes más alimentos y tienes poca ropa, también estás dispuesto a renunciar a cierta cantidad de alimentos, a cierta cantidad de ropa, con tal de tener un alimento más. Pero ahora a menos, porque ya tienes menos ropa. Y tú sientes esa escasez relativa de la ropa dentro de tu canasta. Por eso estás dispuesto a renunciar a menos ropa para tener más alimentos. Entonces, el costo de oportunidad, su valor ha cambiado. Pero eso no tiene nada que ver con que las canastas, la primera que analizamos y la última, ambas daban el mismo nivel de utilidad. ¿Sí? No, no Todos los puntos de la curva de indiferencia dan el mismo nivel de utilidad. Pero ciertamente la relación de intercambio, el tamaño del costo de oportunidad es distinto en cada una de las canastas que analicé. sí, sí, sí. ¿Eso queda claro? sí, es que ahí en la lectura nos salía un ejemplo en donde decía, bueno, la relación marginal de sustitución queda en cierto nivel un 6 y en otro un 4 salía, ¿no? Que medio rara era la curva.
Y esa era mi duda, si tenía que cumplir las axiomas, entonces esa curva no estaría dentro de, no, de lo que debe cumplir un consumidor para que sea racional. Los valores de la pendiente, que en un momento vamos a hablar, esta pendiente tiene un nombre, como ya se ha adelantado, y sí, efectivamente, sus valores son la medida del costo de oportunidad, pero sus valores sí pueden ir cambiando. Vamos a ver en un momento más específicamente cómo. Pero todos los puntos de la curva de indiferencia son, justamente, reportan el mismo nivel de utilidad. Lo que puede ir reduciéndose, como vemos en este gráfico, es la pendiente. La pendiente, el costo de oportunidad es la pendiente. La cantidad de ropa a la cual se está dispuesto a renunciar para tener uno más de alimentos, cada vez se va reduciendo. Y eso sucede porque este individuo que hemos graficado acá siente una diferencia entre los dos bienes. No le da lo mismo la ropa que los alimentos. Como no le da lo mismo cuando tiene cada vez menos de un bien y más del otro, aquel del cual tiene menos lo valora más, percibe una escasez. Ujú. Y por eso es que su costo de oportunidad, su pendiente, se va reduciendo, porque va a estar menos dispuesto a renunciar a la ropa para más alimentos. Eso es lo que significa el cambio del número. Pero las canastas que estemos analizando en esta curva, todas dan el mismo nivel de utilidad. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, profesor. Bien, en un momento igual vamos a hablar de esos valores. ¿Sí? Primero, recapitulemos, ¿no? Con el axioma de completitud hemos establecido el orden, es decir, puedo ordenar las canastas. Monotonicidad, uno. Tonos, significa en la raíz griega, ¿no? Incrementar, crecer, ¿no? Extender. Va creciendo, más es mejor. Convexidad, nos daba la forma de las curvas, ¿no? Convexa o estrictamente convexa. Sí. Entonces ya sabemos que pueden ser líneas con pendiente negativa, con los dos primeros, pueden ser convexa o estrictamente convexa, Sí, como esta de acá, ¿no? sí. El axioma de transitividad que nos hablaba acerca de la coherencia nos va a permitir entender dónde están y cómo se comportan las otras curvas de indiferencia del individuo, ¿no? Que representan sus preferencias. ¿Qué? Hagamos una prueba, ¿no? Aquí tenemos una de este individuo, digamos que otra de sus curvas de indiferencia del mapa infinito que existen se comporta de esta manera, ¿no? Está por aquí, ¿no? También tiene pendiente negativa, también es estrictamente convexa, ¿no? Como asemeja este gráfico. Mm, Veamos si esta es una forma correcta de introducirla dentro de este plano, ¿no? Para eso identifiquemos las tres canastas que nos planteaba el axioma de convexidad, ¿no? Aquí está, ¿no? La canasta A, la canasta B y la canasta C. Y vamos estableciendo conclusiones, ¿no? Que nos arroja este axioma de transitividad, ¿no? ¿Se acuerdan que nos decía? Vamos estableciendo primero postulaciones a través de pares de canastas y vamos verificando que esas postulaciones no se contradigan entre sí, ¿no? Entonces, primero, ¿quién me puede decir, ¿no? Si vemos aquí la canasta A Tengo que le canasta. con la canasta B. La canasta A con la canasta B, ¿qué podríamos decir acerca de las dos? ¿Quién me podría decir qué podríamos decir acerca de la canasta A con la canasta B? Usando principalmente el axioma de completitud. ¿Qué me podrían decir? Que nos dan la misma ¿Mm? utilidad. Cómo se perciben la canasta A con la canasta B? ¿Quién me puede decir? ¿Cómo Según son? completitud, encontrar las curvas de diferencia que pasan por... ¿Alguien? ¿Qué son? ¿Están vivos? No estamos vivos. La canasta A y la canasta B, ¿dónde están? Y por lo tanto, ¿qué puedes concluir acerca de su posición? Mm, ¿Mm? mm, ¿Nadie? no. La canasta A y la canasta B son parte de una misma curva de indiferencia. Por lo tanto, la canasta A y la canasta B son indiferentes entre sí. Eso es lo primero que podríamos decir, ¿no? Bien. Indiferentes Y si entre con la misma sí. lógica observamos ahora la canasta A con la canasta C, ¿qué podríamos decir? Ahí sé que También son son parte de una diferentes. misma curva de indiferencia. Así que la canasta A y la canasta B también Mm, son indiferentes entre sí. Directamente el individuo está diciendo esto hasta ahora, ¿no? Y ahora comparemos la canasta B con la canasta C, ¿no? La canasta B claramente tiene más alimento son y más indiferentes. ropa que la canasta C, ¿sí o no? Por lo tanto, podríamos decir que la canasta B es preferible a la canasta C, ¿sí o no? Al observar estas combinaciones podemos decir que el individuo, el consumidor, ha dicho estos tres postulados. Ya.
Pero el axioma de transitividad no nos habla solamente de las postulaciones directas, ¿no? Sino también de las consecuencias, ¿no? La coherencia, las postulaciones indirectas. Así que observemos si no hay una contradicción indirecta con lo que se ha establecido de manera directa. Si combinamos lo primero que dijo con lo segundo que dijo, ha dicho algo más indirectamente, ¿verdad? ¿No? Si Que, combinamos la primera línea con la segunda línea, ¿no estaría diciendo el individuo también que la que canasta A, B B es debería ser indiferente a la canasta C? diferente Eso diría si combinamos las dos primeras líneas. a B B. indiferente a C. Pero ¿cómo eso podría ser cierto si al mismo tiempo ha dicho que B era mejor, preferible a C? Hay una contradicción, ¿verdad? No Sí, puede haber una contradicción, porque el individuo no estaría siendo transitivo, no estaría siendo racional. ¿Por qué surge esta contradicción? ¿Por qué se está violando el axioma de transitividad? Por lo tanto, el individuo no es racional, ¿no? ¿Y por qué está sucediendo eso? ¿Por qué sucedió este problema? Por la forma en la cual colocamos la segunda curva de indiferencia. No la podemos colocar de esa manera, cortando es el problema. La curva de indiferencia segunda está cortando a la primera. No pueden cortarse, porque si no siempre llegaríamos a una contradicción del axioma de transitividad, como lo estamos viendo. Entonces, si no pueden cortarse las curvas en un plano, ¿cómo tienen que ser? Si curvas no pueden cortarse, ¿cómo tienen que ser? ¿Quién me puede decir? ¿Cuál es la palabra que estamos buscando? Si no se cortan, ¿cómo son las curvas? ¿Sí, Romina? paralela. Paralela. Paralelas entre sí, efectivamente, ¿no? Entonces, esa es la conclusión en nuestra mezcla que nos va a arrojar el axioma de convexidad, el axioma de transitividad, ¿no? Que las curvas de indiferencia, al no poder cortarse entre sí para no llegar a una contradicción, deberán ser todas paralelas entre sí, ¿sí? Esa es la última conclusión que necesitábamos. Entonces, recapitulemos, ¿no? Con el axioma de completitud y monotonicidad, la conclusión es que las curvas de indiferencia que representan las preferencias del individuo deben tener pendiente negativo. Primera pista para nuestro gráfico. La segunda pista es la forma. Eso nos daba el axioma de convexidad. Deben ser convexas o estrictamente convexas, ¿no? Cuando eran estrictamente convexas, tenían una forma que era un segmento de un círculo o un ovalado, y si eran solamente convexas, una línea recta, bueno, al menos segmentos rectos, ¿no? Como la forma de L que también vimos. Y el último axioma de transitividad nos dice que las curvas en el mapa infinito deben ser todas paralelas entre sí. Entonces, si combinamos todos los axiomas, el mapa de curvas de indiferencia debería verse de esta manera, como estamos viendo, ¿no? Pendiente negativa, en este caso las he puesto estrictamente convexas, paralelas entre sí, ¿sí? Asumiendo, Son y 4. nuevamente esto tiene que ver con esta tarea de investigación que vimos hace un momento, que el bien que está en las abscisas y el bien que está en las ordenadas son efectivamente bienes, es decir, cosas de las cuales el consumidor quiere más. Porque si alguna fuera un mal, o sea, algo de lo cual si quisiera menos, o algo de lo cual le dé lo mismo, que también puede ser un caso, la forma de hacer el gráfico y las conclusiones sería distinta. Entonces recuerden que la tarea era indagar sobre eso, ¿no? Si cambias un supuesto, si esto es un mal, o ambos son males, o alguno le da lo mismo que el otro, ¿cómo cambiarían los gráficos, ¿no? Eso para que lo comenten eventualmente, ¿no? Como participación contará. Tenemos este gráfico entonces, curvas de indiferencia. Tenemos la representación gráfica de las curvas de indiferencia. Una línea, una curva en un plano de 2 dimensiones. Cualquier línea que nosotros pongamos en un plano de 2 dimensiones se puede representar con una ecuación, ¿no? Como ya hemos visto, ¿no? La ecuación de la línea, ¿no? Que mencionamos cuando definimos qué cosa era una curva en la clase pasada, ¿no? El nombre de esa ecuación, justamente aquí lo estamos poniendo con la letra U, lo vamos a llamar función de utilidad. La función de utilidad es el nombre de la ecuación que define de manera gráfica a las curvas de indiferencia, ¿no? A las preferencias del individuo, ¿sí? Y cuando nosotros tenemos una ecuación cualquiera, ¿no? Y dentro de la ecuación tenemos variables y reemplazamos dentro de estas variables, ¿no? Dentro de esta fórmula, ¿no? Sus valores, vamos a obtener, claro, un valor final. Este valor final, ¿no? Que va a ser este número, va a representar el nivel de utilidad que tiene el individuo, ¿sí? Tenemos el nivel de utilidad 1, ¿no? Que será un valor. Tenemos el nivel de utilidad 2, otro valor. Nivel de utilidad 3, otro valor. Entonces vamos a obtener un número. Cuando dentro de nuestra ecuación que representa las preferencias, obtengamos
combinemos, ¿no?, los bienes, las cantidades de los bienes que adquiere el individuo, ¿no? Digamos que tiene 5 de alimentos, 6 de ropa, lo ponemos dentro de nuestra ecuación, nos dará un nivel de utilidad que será parte de alguna de estas curvas. Ahora, vamos a tener un número. Aquí es importante recordar para qué usamos los números, ¿no? Un número tiene dos funciones siempre, ¿no? Tiene una característica de orden, ¿no? Una característica ordinal, es decir, los números, ¿no?, de mayor a menor o de menor a mayor nos permiten establecer un orden, ¿no? El 2 y el 4, por ejemplo, ¿no? Podemos decir que el 4 es más grande que el 2 es menor que el 4. Podemos establecer un orden, una dirección. Pero otra característica de los números es su característica cardinal, ¿no? Es decir, ¿qué tanto más grande es el 4 del 2? Podemos decir que el 4 es el doble del 2, el 2 es la mitad del 4. Dos funciones que nos dan los números, ¿no? Sin embargo, cuando hablemos del número, para hablar de las preferencias del individuo, siempre vamos a usar solamente la característica ordinal del número, más no la característica cardinal, ¿no? Porque, digamos de nuevo, ¿no?, con el ejemplo del 2, nivel de utilidad 2, luego de consumir, ¿no?, el bien X y el bien Y, ¿no?, ropa y alimentos, te da un nivel de utilidad como de 2. Ya. Y luego tienes un nivel de utilidad como de 4. Tú puedes usar esos números para decir, sí, bueno, primero con la característica ordinal, ¿no? Tengo con el nivel de utilidad 4 más utilidad que el nivel de utilidad 2, ¿sí? Hasta ahí lo podemos usar. Pero sería muy arbitrario usarlo con la característica cardinal, que tú digas, tengo exactamente el doble de utilidad, ¿no? Exactamente el doble, ¿no? Porque piénsalo. Imagina que están comiendo hamburguesas, ¿no? Y de repente, con otro dinero que tienen, se compran una cantidad de ropa, ¿no? Pero para simplificarlo, hablemos de la hamburguesa. Te comes una hamburguesa, ¿ok? Tienes cierto nivel de utilidad, podemos ponerle nivel de utilidad 2. Digamos que te comes una segunda hamburguesa, 2 hamburguesas. Tú podrías decir que al comerte la segunda hamburguesa vas a tener exactamente, así con decimales, el doble de satisfacción. Tú mismo podrías decir, sí, tengo exactamente el doble de satisfacción con decimales, porque estamos hablando de números, ¿no? No. ¿Puedes decirlo? No podrías decirlo de manera exacta, ¿no? De repente, incluso tú mismo no podrías asegurarlo de ti mismo, ¿no? Fallarías por un valor, ¿no? Porque es muy arbitrario decirlo, ¿no? No nos interesa tampoco que sea el doble de satisfecho. Solamente nos interesa que tienes más satisfacción para términos de plantear y ordenar tus preferencias. Así que nos vamos a quedar en adelante siempre con la característica ordinal de los números cuando hablemos de niveles de utilidad, representación de las preferencias. ¿Sí? Porque la característica cardinal es tan arbitraria que ni siquiera uno mismo podría decirlo acerca de sí mismo, ¿no? Así que menos para hablar de otras personas. Consumidores subjetivos, como estamos analizando. Bien, hasta ahora, ¿alguna pregunta? ¿Duda? Ya sabemos cómo son las curvas de indiferencia, cómo se grafican, vienen de los axiomas de racionalidad. Ya sabemos cómo definir la racionalidad. Ya sabemos que la ecuación que define la curva es una función de utilidad y ya sabemos que el número que representa, ¿no?, producto de esta ecuación, solamente vamos a usar su característica ordinal, más no cardinal. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Alguno está claro? ¿Algo quieren que repita? Si no dicen nada, entendería que No lo he entendí. explicado de una manera perfecta, No entiendo, no entendí ¿no? nada. Ok. Entonces, igual pueden decirme en cualquier momento, regresamos a la lámina anterior, no hay ningún problema, incluso a la primera. Ah, ya. Hemos hablado acerca de la pendiente de la curva de indiferencia, ¿no? Hace un momento su compañera preguntó, ¿no? La medida del costo de oportunidad. Cuando era estrictamente convexa, la pendiente, cuando nos deslizamos, ¿no?, de izquierda a derecha de las curvas, se va reduciendo. El costo de oportunidad se va reduciendo. La cantidad del bien que está en las ordenadas, cada vez que vamos a renunciar para tener uno más del que está en las abscisas, cada vez va a ser menor, ¿no? Eso representa la reducción de la pendiente. Esta pendiente establece, como es negativa, más de un bien, menos del otro, una relación de intercambio. Una relación de intercambio, vamos a decirle, subjetiva. Justamente porque más de un bien y menos del otro, ¿cuánto? ¿No? ¿Y según quién? Según las preferencias subjetivas del consumidor. Es una relación de intercambio subjetiva. La pendiente de la curva de indiferencia es una relación de intercambio subjetiva. Una medida del costo de oportunidad.
Se va reduciendo si es que el individuo percibe una diferencia entre los bienes, ¿no? Porque al tener menos de uno y más del otro, y si efectivamente percibes que son diferentes entre sí, vas a extrañar más aquel del cual tienes menos, ¿no? Sientes la escasez relativa. El comportamiento de la pendiente nos va revelando esa información acerca de cómo percibe el individuo los bienes, ¿no? Y esta pendiente tiene un nombre. Ya. La pendiente de la curva de indiferencia son 3 palabras. Relación, bueno, o tasa, ¿no? Relación o tasa, marginal, segunda palabra, de sustitución. Analicemos estas 3 palabras, ¿no? Para entender por qué la literatura usa estas 3 palabras, ¿no? Para definir la pendiente o una curva de indiferencia. Sustitución ya sabemos por qué, ¿no? Porque estamos sustituyendo un bien por otro, más de uno menos del otro, ¿no? Hay una relación de intercambio, un costo-oportunidad. Marginal en este curso significa poco. Poco particularmente significa uno. Algo se está moviendo de uno en uno. Lo que se está moviendo de uno en uno es uno de los bienes. Vas teniendo más de un bien de uno en uno y vas renunciando a cierta cantidad del otro, ¿no? Y relación, porque efectivamente, ¿no? A medida que uno se mueve, ¿no? Establece un cambio en el otro, ¿no? A cierta tasa, a cierta relación, ¿no? A cierto tamaño. Bien podría ser que ese tamaño sea fijo, constante. Bien podría ser que ese tamaño vaya reduciéndose, como hemos visto el ejemplo. Aquí entraría la forma distinta que tienen las curvas, ¿no? Convexa, estrictamente convexa. ¿Preguntas hasta ahora? De lo que es la pendiente de la curva de indiferencia, la relación marginal de sustitución. ¿Tu planteamiento? ¿Algo no ha quedado claro de lo que he dicho? Profesor, ¿puede volver a explicar la relación marginal de sustitución? Cada una de las palabras, Sí, de lo que dije esto Sí. último. sí. Sí, decíamos la palabra sustitución porque como tiene pendiente negativa, ¿no? La curva de indiferencia que estamos analizando, estamos siempre sustituyendo un bien por otro, un bien o servicio por otro, ¿no? Más de uno menos del otro. Ya. Decimos la palabra marginal porque marginal significa poco. Particularmente en este curso, poco significa uno. Algo se va moviendo de uno en uno. Específicamente, lo que se va moviendo siempre va a ser el bien que vamos a poner en las abscisas. Cada vez vamos teniendo más de uno en uno del bien que está en las abscisas. Y nos vamos preguntando a cuánto se va renunciando del bien que está en las ordenadas. Hay una relación, ¿no? Porque expresamos a un bien en términos del otro. Por eso hay una tasa, una relación. Relación marginal de sustitución. El nombre de la pendiente de la curva de indiferencia. La medida del costo-oportunidad de tener más de un bien a costa de otro. ¿Sí? ¿Queda más claro eso? Y decimos que es subjetiva. ¿Sí? Muy bien. Y decimos que es subjetiva porque viene de las preferencias subjetivas del individuo, ¿no? Es uno de los supuestos que estamos haciendo en el curso, ¿no? Que no tiene que ver nada con la racionalidad del mismo, ¿no? La relación de intercambio puede variar para distintos individuos, eso no lo hace menos racional, sino efectivamente distintas perspectivas, como decimos, ¿no? Veamos un ejemplo, ¿no? Con los posibles valores, ¿no? Dado que estamos hablando de números, ¿no? Pero solamente con la característica ordinal. Pero en el caso de la pendiente, ¿no? Los números son un poco más específicos, ¿no? Digamos que luego de hacer nuestros cálculos, ¿no? Y ya en la clase pasada también vimos algunos ejemplos de cómo calcular una pendiente, ¿No viste eso? nos sale el valor de 5. Ya, La relación marginal de sustitución igual a 5. ya. ¿Qué se interpreta de esto, ¿no? ¿Qué significa este número 5? La relación de intercambio subjetiva. Específicamente significa que si la relación marginal de sustitución es 5, por cada uno Muy bien, te lo adicional del bien que está en las abscisas, voy a tener que renunciar a 5 del bien que está en las ordenadas, ¿no? Si tengo uno más de alimentos, voy a tener que renunciar a 5 de ropa. Eso es lo que me dice el valor, así como lo vamos a interpretar, ¿no? Siempre en ese orden. Para avanzar Por uno adicional del que está en las abscisas, renuncio a el valor de la relación marginal de sustitución. 5 del que está en las ordenadas. ¿Sí? Así es como lo interpretamos. Expresamos un bien en términos del otro. Esta es la tasa, ¿no? De 1 a 5. Si lo representamos de una manera más general, ¿no? Para entender cómo calculamos este valor, ¿no? Tenemos el gráfico, establecemos cualquier canasta en ese gráfico y trazamos una línea tangente, ¿no? A la curva de indiferencia. La inclinación de esa línea tangente es la pendiente, ¿no? Dependiente. Y a esta pendiente le hemos puesto relación marginal de sustitución. En este lado derecho de la ecuación tenemos un cociente, una división.
Ya. En la clase anterior ya hemos dicho qué cosa significa una división, ¿no? Una división, un cociente establece una relación entre todo lo que pongamos en el numerador y en el denominador. Y Sí, específicamente esta ecuación nos dice que existe una relación la relación. negativa, una relación de intercambio, por eso es el signo de menos. Eso significa más de uno y menos De del otro. otro, de lo que está en el numerador y lo que está en el denominador. Y específicamente lo que está en el denominador es el cambio, ¿no? Este triangulito significa en el alfabeto griego D mayúscula, Variación. variación, ¿no? Claro. Va variando marginalmente por eso, ¿no? De uno en uno, el bien que está en las abscisas. Y eso tiene una relación, el cociente, negativa, el signo, con el cambio del bien que está en las ordenadas. Eso es lo que es una relación marginal de sustitución, ¿no? Una relación de intercambio marginal. Subjetiva ya sabemos porque, bueno, el individuo siempre lo es. ¿Sí? Relación, intercambio entre los cambios de los bienes o servicios que midamos en las abscisas y en las ordenadas. Ahora, si alguien fuera un poco perspicaz viendo lo que está en el PPT, me diría, pero profesor, aquí usted pone que la relación marginal de sustitución es negativa, ¿no? Pero ¿por qué arriba Es ha puesto positiva. un valor positivo? Entonces, al final, ¿cómo es? Entonces, Todo tiene que ver con cómo interpretemos esta ecuación, no cómo interpretemos el símbolo de menos, ¿no? Analicemos nuevamente, ¿no? Más de uno del que está en las abscisas. Renuncias a 5 del que está en las ordenadas. Entonces, este número 5 significa una cantidad a la cual vas a renunciar. Pero para que renuncies a una cantidad de algo, esa cantidad tiene que existir y tiene que ser positiva, ¿no? Para que lo tengas, ¿no? Estamos hablando de bienes, cosas que tienen las personas. Entonces renuncias a esa cantidad, es algo de lo cual vas a tener menos, ¿no? Entonces desde ahí ya podríamos empezar a interpretar el signo de menos, ¿no? Aquí tenemos una cantidad positiva, pero es algo de lo cual se va a renunciar, se va a tener menos de eso. Desde ahí ya podríamos empezar a darle sentido al signo de menos, ¿no? Una relación de intercambio, pero siempre en el orden más del que están las abscisas, menos del que están las ordenadas. Existe la cantidad, vas a tener menos. Pero la otra forma, si somos más exquisitos en todo caso, ¿no? Con las matemáticas, ¿no? Y vemos el orden que estamos viendo. Siempre en este gráfico nos vamos a mover de izquierda a derecha. Siempre el de las abscisas se va incrementando de uno en uno, marginalmente. El de las ordenadas se va reduciendo. Entonces, vean cómo es este denominador. Este denominador siempre va a ser positivo, ¿no? Porque la variación siempre va a ir creciendo el que está en las abscisas. Pero el que está en las ordenadas, como tiene pendiente negativa, ¿no? Producto de la conclusión de los axiomas de completitud y monotonicidad, se va reduciendo. Entonces, esta variación va a ser negativa. Menos con menos, ¿no? Si multiplicas, ¿cómo va a ser? Más. Por lo tanto, va a salir un valor positivo. Pero la pendiente es negativa, ¿no? La pendiente es negativa, pero el valor es positivo. La cantidad a la cual renuncia. Entonces tiene que ver con la interpretación que le den, ¿no? En el plano matemático, en el plano de la intuición, ¿no? La lógica, sabemos que la pendiente es negativa, efectivamente. Pero representa la cantidad a la cual se renuncia. Por eso aquí lo ponemos con un valor positivo. Cuando calculemos, eventualmente con las funciones de utilidad y las ecuaciones, siempre vamos a obtener un valor positivo. Esta interpretación negativa tiene que ver si es que desdobláramos un poco más las ecuaciones, ¿no? Pero no vamos a llegar hasta ese punto. Simplemente anoten por ahí que el valor positivo siempre lo vamos a obtener de una relación marginal de sustitución. Si te sale negativo, significa que algo has operado de manera incorrecta, ¿no? Porque ya estamos dando las ecuaciones de tal manera que vamos a obtener el valor directo. ¿Sí? Ya. Aquí está lo que dije del signo, ¿no? Menos por menos, más. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Hasta ahora? ¿Algo no queda claro Cantidad a la que se de lo que he dicho? de ella para tener una más ¿Preguntas, dudas de lectura de esta interpretación? no sé. Mm, De verdad que no la entendí, pero ahora como que lo entendí. Una curva de indiferencia, cómo construirla, ¿no? A través de los axiomas de racionalidad, de las preferencias del consumidor. Ahora analicemos los casos que planteamos. Si algo cambia en el gráfico,
nos va a decir algo distinto de la persona que estemos analizando, porque cada una será una persona distinta, con preferencias, con percepciones distintas acerca de los bienes que consume, ¿no? Que tiene disponible en su Los bienes que entorno. consume, ¿qué? En el primer caso que vimos, ¿no? En el caso de estricta convexidad, ¿no? Tenemos una curva de indiferencia estrictamente convexa, pendiente negativa, ¿no? Cumple Oye, con todos los axiomas de Douglas, racionalidad. la pendiente de función utilidad Cuando es ¿qué me tienes estrictamente convexa la de esa curva, ecuación? la forma de escribir la ecuación tendrá una forma particular también, ¿no? Tendrá una forma específicamente como esta, la función de utilidad, ¿no? La combinación de los dos bienes. Vamos a observar siempre una multiplicación Una para que la curva sea multiplicación estrictamente convexa. ¿Qué cosa vamos a estar multiplicando? La cantidad del bien que tengamos en las abscisas multiplicado por la cantidad del bien que tengamos en el en las segundo. ordenadas. Aquí le he puesto X y Y, pero no se acostumbren, no se mecanicen con esas letras, porque esta probablemente sea la única vez que usemos esas letras. Luego hablaremos de otras letras, como ponerle aquí café y azúcar, ¿no? C y A, o maletín, ¿no? Y camisa, ¿no? Diferentes letras. Por eso mejor apréndanlo como el bien que está en las abscisas Y el por bien el bien que está en las ordenadas, ¿no? Es el nombre genérico. Multiplicamos. No importa el orden en el cual multiplicas, ¿no? Porque el orden de los factores no altera el producto. Puede estar multiplicado por una constante positiva. Adicionalmente, un número, ¿no? Puede estar multiplicado por 2, 3, 4, 5, cualquier número natural positivo, ¿sí? Y observamos también que estos valores de estos bienes o servicios están elevados a ciertos exponentes, ¿no? Le he puesto aquí alfa y beta. Las letras también pueden cambiar. Esos exponentes también tienen que ser, si es que estos son bienes y no son males, por eso aquí jueguen con ese supuesto como les he reiterado, si es que son bienes, estos exponentes también van a ser positivos y siempre van a ser constantes, alfa y beta. Alfa y beta. En algunos libros ponen directamente que alfa y beta deberían sumar 1 para representar la estricta convexidad en el caso de este tipo de funciones. Pero ahí se están saltando un paso, ¿no? No obligatoriamente tienen que sumar 1, pero se pueden hacer una serie de operaciones para no afectar las conclusiones que nos va a decir esta ecuación y este gráfico, y hacer que sumen 1, pero no obligatoriamente tienen que sumar 1. ¿No? Recuerden eso. En el caso de una función estrictamente convexa, alfa y beta, los exponentes positivos y constantes, pueden sumar 1, pero no pueden no sumar 1, también es válido, pero en el caso en el cual no sumen 1 los exponentes, se pueden hacer unas operaciones. No vamos a entrar en tanto detalle de eso en este curso, eso es para el siguiente nivel, pero se pueden transformar, es algo que se llama transformación monótona, para hacer que sumen 1 y eso nos haría ver otras conclusiones acerca del individuo, pero no es materia de este curso, ¿no? Igual ahí tienen el dato para que indaguen un poco más. Específicamente, ¿no? Un producto, ¿no? La multiplicación, exponentes positivos y constantes, la forma estrictamente convexa tiene un nombre, el tipo de función de utilidad, el tipo de preferencias va a ser de tipo Cobb-Douglas. Es el nombre de dos personas, dos economistas, Cobb y Douglas, ¿sí? Entonces, en el futuro, cuando yo les diga la palabra Cobb-Douglas, automáticamente ustedes ¿qué tienen que imaginar? Automáticamente ustedes tienen que imaginar una ecuación que tenga un producto con dos exponentes positivos y constantes y un gráfico estrictamente convexo, ¿no? Solamente tengo que decir Cobb y Douglas y automáticamente ustedes van a poder pensar todo eso, ¿sí o no? Bien. Y también automáticamente van a poder pensar cómo se comporta la pendiente de esas ecuación que acabo de decir, ¿no? Porque observamos que efectivamente la pendiente siempre es, como vemos, decreciente, ¿no? De izquierda a derecha, la pendiente se va reduciendo, costo de oportunidad se va reduciendo. Cuando tengo mucho del bien que está en las ordenadas, para tener uno más del que está en las abscisas, estoy dispuesto a renunciar a mucho del que está en las ordenadas. Pero cuando tengo un punto como este, poco del que está en las ordenadas y mucho del que está en las abscisas, sí estoy dispuesto a renunciar a cierta cantidad del que está en las ordenadas, ¿no? Para tener uno más del que está en las abscisas. Pero ahora a menos, en comparación a lo que estaba a renunciar antes, porque el costo de oportunidad se ha reducido, ¿no? La relación marginal de sustitución se ha reducido. El costo de oportunidad es más pequeño. ¿Por qué pasa eso? Porque cuando tenemos una función de utilidad Cobb-Douglas, este es un tipo de individuo que no le da lo mismo el bien que está en las abscisas, el bien que está en las ordenadas. No le da lo mismo, percibe una diferencia. Por eso percibe una escasez de uno con respecto al otro en el intercambio. Este es el tipo de individuo que estamos observando. ¿Sí? Estrictamente convexa. Veamos el caso último antes de ver el del medio. El caso
de la columna final es el caso opuesto. Aquí, en el caso de la Cobb-Douglas, el individuo percibía una diferencia entre los dos bienes. Por Sí. eso extrañaba al bien del cual tenía menos. Pero Sí. en el caso de bienes que sean Son bienes sustitutos perfectos. perfectos, ¿no? Que ya definimos que era eso la clase pasada, Sí. al individuo le da lo mismo cualquiera de los dos. Si le Sí. da lo mismo cualquiera de los dos, no percibe ninguna diferencia en el nivel de uso de los mismos. Sí. Entonces, la forma de representar su ecuación y la forma de representar gráficamente sus preferencias, ¿no? Su curva de indiferencia, es distinta. Vamos a usar esta línea recta que fue producto de nuestra deducción hace un momento, ¿no? Una línea recta, una curva de indiferencia convexa, representa un individuo que percibe los bienes como sustitutos perfectos. Es decir, le da lo mismo uno que otro. Pero no solamente lo mismo, sino exactamente lo mismo. Porque uno podría decir, bueno, eh, llevo y escribo en mi cuaderno con un lápiz, o podría escribir con un lapicero. Y tú podrías decir, pero ¿te da lo mismo? Bueno, no, no me da lo mismo, ¿no? Yo sí siento que me gustaría más con lapicero. En este caso tú dirías, son sustitutos. Pero si a otra persona le preguntas, si tú dices, me da exactamente lo mismo, no percibo ninguna diferencia, son sustitutos perfectos. Es importante decir la palabra perfectos, porque así sabremos exactamente el tipo de pendiente que deberíamos otorgarle a la curva que estamos graficando. Línea completamente recta. Te da exactamente lo mismo uno que otro. Si te da exactamente lo mismo uno que otro, si tienes poco de uno, pero mucho del otro, no vas a extrañar que el bien del cual tienes poco, porque te da lo mismo que el otro del cual tienes mucho, lo sustituyas. Y viceversa, ¿no? Sustitutos perfectos. El costo de oportunidad, la pendiente, siempre es la misma. Si tengo mucho del que está en las ordenadas y quiero uno más del que está en las abscisas, bueno, voy a renunciar a cierta cantidad. Y si tengo poco del que está en las ordenadas y mucho del que está en las abscisas, voy a renunciar a la misma cantidad, porque la pendiente es la misma, ¿no? Voy a renunciar a la misma cantidad del que está en las ordenadas para tener uno más del que está en las abscisas. ¿Por qué renuncio a la misma cantidad? ¿Por qué no reduje la cantidad como lo hice en el caso de la Cobb-Douglas? Porque aquí te dan lo mismo. Entonces lo sustituyes con el otro. Aquí no te daba lo mismo, por eso la relación de intercambio, la pendiente, ¿no? El costo de oportunidad se iba reduciendo, ¿no? En el caso de la Cobb-Douglas, ¿sí o no? Tienen constantes. La ecuación es una suma, ¿no? Diferente de la Cobb-Douglas, que era una multiplicación. Cuando tenemos una ecuación lineal, siempre la forma gráfica de graficarlo es con una línea recta. Cuando tenemos un producto, la curva es estrictamente convexa. Analicemos claramente esta ecuación, ¿no? Es una suma, los dos bienes que están en las abscisas y en las ordenadas, de nuevo, ¿no? Los puedes poner en cualquier orden en la suma, ¿no? Porque al final 1 más 2 es lo mismo que 2 más 1, ¿no? Sí. Los bienes están multiplicados, pueden estar multiplicados por ciertos valores. Esos valores alfa y beta bien podrían ser 1, así que al final de repente no se verían, ¿no? X más Y saldría si ambos son 1, o pueden ser otros valores positivos y constantes de los números naturales. Pero siempre va a ser una suma. No tienen ningún exponente. X y Y, es decir, los bienes que están en las abscisas y en las ordenadas, no tienen ningún exponente. Bueno, el exponente solamente es 1, ¿no? No le he puesto porque cuando no hay nada es 1, ¿no? Porque si le ponemos un exponente ya no serían sustitutos perfectos. Sería otro tipo de preferencias, otro tipo de ecuación, otro tipo de individuo. ¿Sí? No hay nada elevado, sí puede estar multiplicado y es una suma. Sustitutos perfectos, pendiente constante, costo de oportunidad constante, le da lo mismo un bien que otro bien al individuo. Entonces, cuando yo diga la palabra sustitutos perfectos, ¿no? O diga pendiente constante, ya vamos a saber cómo escribir la ecuación, cómo hacer el gráfico, cómo se comporta la pendiente y qué tipo de persona estamos analizando, ¿no? Una persona que percibe a los bienes de manera indiferente, ¿sí? Su uso. Bien. Y en el caso intermedio, ¿no? Ya casi para terminar, hablamos de bienes complementarios perfectos. ¿Sí? Habíamos dicho en la clase pasada que los bienes complementarios perfectos son bienes que, aparte de que se usan juntos, se usan en cantidades exactamente identificadas, ¿no? En una proporción específica de uso, ¿no? Por ejemplo, una persona que cuando toma su café siempre le tiene que poner 2 cucharadas de azúcar, exactamente, ¿no? Si tiene una cucharada de azúcar, no se va a poder tomar el café, porque siempre necesita 2.
Si tiene 3, le va a sobrar una, ¿no? No le va a poner una de más. Siempre una taza de café con 2 de azúcar. Complementariedad perfecta. Perfecto. Se usan juntos, pero Exactamente. para que sean perfectos, en cantidades específicas. La forma de representar a ese tipo de percepción, porque es subjetivo, ¿no? Para unos serán complementarios, para otros serán sustitutos. Para esta persona, al ser complementarios, la curva de indiferencia será convexa, pero en este caso forma de L, 90 grados. En un momento vamos a mencionar por qué se grafica de esa manera, complementariedad perfecta. Primero veamos la ecuación, ¿no? La ecuación de la función de utilidad será una función Complementario perfecto. mínimo. Sí. Cuando tenemos una función mínimo, si es que no han visto una antes, tenemos las llaves, ¿no? Dentro de las llaves, lo que esté separado por comas o punto y coma a veces le ponen, Ya. vamos a observar siempre el valor más pequeño. Entonces, la función mínimo nos dice, ¿no? Este componente lo comparamos con este otro componente. Ya. Y Digamos que como este componente sea 2 dos. y este segundo componente sea 4. ¿Cuál es el mínimo de los dos? El 2. Dos. Eso significa que esta ecuación es igual a 2, ¿no? ¿Ah? Otro ejemplo, ¿no? Si tenemos aquí el primer componente es 10 y el segundo componente es 3. ¿Cuál es el menor de los dos? 3. La ecuación es igual a 3. Es una función mínimo. Ya. ¿Por qué se usa una función mínimo? Para hablar de complementariedad perfecta, para hablar de dos bienes que se usan juntos y en una cantidad en específico. Es lo mínimo que se Volvamos al ejemplo del una cantidad café específica. y el Ya. azúcar. 2 cucharadas de azúcar por una taza de café. Ya. Imagina que tú, bueno, Imagina te levantas que en yo la mañana, ¿no? me Tienes tu levanto taza de café ahí, ¿no? de Ya lista. café. Lista. Y tienes Tengo un saco de azúcar, un ¿sí? saco de azúcar. Todo un saco de azúcar, Un que saco de equivaldrá, digamos, a 500 cucharaditas, ¿no? 500 Bien. cucharaditas. La pregunta es, tú eres un tipo de persona que toma exactamente 2 cucharadas de azúcar con su taza de café. ¿Cuántas, qué me puede decir, no? Con Dos. ese contexto, ¿cuántas tazas de café se va a poder tomar la persona? 500. Exactamente cuántas tazas de café se va a poder tomar la persona en este ejemplo que hemos dicho. 250, ¿no? ¿Qué Sí. me puede decir? ¿Cuántas tazas de café? Una, pues. O ¿Esa azúcar adicional le ayuda en algo? no, porque ¿Qué solo me tiene puede taza de comentar? café y necesita dos cucharadas de azúcar. ¿Alguien? Ay, profe. ¿Se durmieron? Sí, no, yo lo mismo ya. Temprano todavía, ¿no? No, ¿Cuántas tazas se puede tomar la persona? solo una taza. Si tiene una taza, están perdiendo puntos de participación, ¿eh? Si tiene una taza de café, ahí, adelante, sí, Cari Fernández. Una taza, como dice que siempre es el mínimo. Y ya, bueno, te has adelantado ahí un paso, pero sí, efectivamente se puede tomar una taza. Entonces, si nosotros quisiéramos medir el nivel de utilidad, de satisfacción que va a tener la persona, ¿cuál de los dos bienes vamos a observar? Aquel bien del cual tiene más, que es el azúcar, que tiene de sobra y probablemente, no probablemente, sino definitivamente no va a usar toda, o vamos a observar al bien del cual tiene menos. El bien del Vamos a café observar ese último, ¿no? Y al observar al bien del cual tiene menos, vamos a saber automáticamente, porque ya está definida su preferencia, cuánto se puede usar del bien del cual tiene más. Cuánto se tiene que usar. Entonces, si tiene solamente una taza de café, sabemos que tiene que usar 2 de azúcar. Entonces, para medir el nivel de utilidad, siempre se observa al bien del cual se tiene menos. En este ejemplo, el nivel de utilidad sería igual a 1, ¿no? Porque se puede tomar solamente una taza de café. ¿Y por qué tiene azúcar adicional entonces la persona? ¿Por qué ha comprado azúcar adicional ese día la persona? En ese caso, no estaría usando óptimamente los recursos, porque esa azúcar adicional, en lugar de comprarla, mejor hubiera comprado otra taza de café y con la diferencia, las 2 cucharadas de azúcar adicionales que tendría para poder tomarse en todo caso 2 tazas de café, cada una con sus 2 cucharadas de azúcar. Ahí recién tendríamos más utilidad, ¿no? No sirve de nada. Estamos haciendo supuestos simplificadores, recuerden, ¿no? No hay un mañana, no hay que me lo como después, que lo guardo para otro momento. Ahora, ¿no? Ahora, ¿qué puedes consumir ahora? Una taza de café con 2 de azúcar, o 2 tazas de café con 4 de azúcar. No sirve de nada, al ser complementarios perfectos, destinar recursos para cantidades adicionales, si solamente existen esos dos bienes, ¿no? Para poder saltar a un nivel de utilidad mayor, a una curva de indiferencia mayor, se requiere
usar los dos bienes en la misma proporción. En este ejemplo, de 1 a 2. Por cada taza de café, 2 cucharadas de azúcar. Como un dato para el futuro, ¿no? Y esto va a ser también producto de los ejercicios que vamos a resolver eventualmente con cada una de estas ecuaciones. En el caso de bienes complementarios perfectos, la solución, la canasta óptima, siempre va a ubicarse en el vértice En el de verde, ese la canasta gráfico, óptima. aquí en este punto que estamos resaltando, ¿no? Y siempre se va a cumplir en el vértice que vamos a conocer la relación de uso. Para calcular esa relación de uso, los componentes de la función mínimo tienen que ser iguales. Es decir, alfa por x tiene que ser igual a beta por y. De esa manera vamos a poder calcular con el despeje que hagamos la proporción de uso. De 1 a 2, si es que es una taza de café por 2 de azúcar, ¿no? De 1 a 4, ¿no? Si es que le ponemos 4 cucharadas de azúcar, etc. Entonces siempre la igualdad. También nos interesa la relación marginal de sustitución. En el lado vertical, la relación marginal de sustitución, sabemos que es infinita. En el lado horizontal, la relación de intercambio, 0, ¿no? En el vértice, indeterminado, decimos la pendiente. Ese número infinito, ese número 0, Ya. tiene un significado, ¿no? Porque ya sabemos que la pendiente, ¿no? Es la relación de intercambio. ¿A cuánto estoy dispuesto a renunciar del que está en las ordenadas para tener uno más del que está en las abscisas? Entonces, ¿estamos dispuestos a renunciar infinito? ¿Estamos dispuestos a renunciar 0? En las siguientes clases vamos a interpretar qué significa estoy dispuesto a renunciar a infinito. Estoy dispuesto a renunciar a 0. Ajá. Y la solución de indeterminada, en el caso de complementariedad. Cuando calculemos, cuando tengamos las herramientas para calcular la relación marginal de sustitución. De momento hemos planteado valores, hemos interpretado, ¿no? Pero es posible, teniendo solamente la función de utilidad y haciendo un par de pasos matemáticos, calcular exactamente la forma de la pendiente. Y solamente luego tendremos que reemplazar los valores para saber cuál es la relación de intercambio. Y si tenemos un valor infinito o un valor 0, lo vamos a poder interpretar. Pero adelantamos, es una relación de intercambio. ¿A cuánto estoy dispuesto a renunciar? Que están las ordenadas para tener uno más del que está en las abscisas. 3 individuos con 3 percepciones distintas, subjetivos, todos racionales. Cualquier cambio que hagamos en la ecuación o en el gráfico nos permitirá hablar de una persona distinta, ¿sí? Y su percepción con respecto a su entorno. ¿Preguntas? ¿Dudas? De algo que Profesor, hayamos... disculpe, ¿podría volver a explicar lo de Cobb-Douglas? No entendí bien. ¿Y qué tipo de bien sería? Sí, en el caso de una Cobb-Douglas, que es este primer escenario, para el individuo, los bienes son diferentes. Percibe una diferencia entre ellos. Por lo tanto, cuando tiene poco de uno, lo valora más. Y la forma en la cual demuestra que lo valora más por tener poco es porque está dispuesto a renunciar a ese, del cual tiene poco, con tal de tener más del otro, pero solamente está dispuesto a renunciar a una pequeña cantidad, si es que tiene poco. Así es como demuestra que lo valora más. Mientras que si tuviera mucho, estaría dispuesto a renunciar a mayor cantidad de este. Percibe una diferencia. Cobb-Douglas. Su ecuación, una multiplicación. Su pendiente, relación marginal de sustitución, decreciente. Justamente porque se va reduciendo el costo de oportunidad. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, ¿Queda profesor, claro? gracias. Perfecto. Bien, entonces eso estaría siendo todo por esta clase. Respecto a las tareas, como va a ser de manera virtual, le enviamos por correo nuestra investigación. Sí, es próximo que vamos a estar presencial, ahí me las vas comentando, ahí para que tengan un poco más de tiempo para investigar. Y la indicación es que siempre cuando yo dejo tareas, ¿no?, de investigación, el orden es que en la clase, ¿no?, que va a ser presencial el lunes, en la clase me lo comentan, me explican, y si la explicación ahí es adecuada, correcta, ¿no?, en lo que yo te comento, luego yo te daré una siguiente indicación de que me envíes un correo o no, ¿no? Pero para que cuente el punto, no basta con que me envíes el correo por sí solo, ¿no? Primero tiene que haber la revisión, que me hayas explicado